no hay inconveniente. Preséntala. Sí, gracias. Sí, le vamos entonces a pedir a la compañera Si que nos... proyectas la presentación, Natalia, muchas gracias. Vale, ya la proyecto, un minuto. Gracias. Al final, si tienen dudas, con muchísimo gusto. Al final las resolvemos. Natalia, si querés darme la posibilidad de compartir, comparto yo. Ya está compartiendo, ya está ahí apareciendo, tranquilo. Muy buenas tardes, para mí es un gran placer participar de la Escuela de Liderazgo Político con Enfoque Femenino y hacerlo como conferencista. Así que quiero expresar mi gratitud a las mujeres exitosas LATAM por esta invitación, por haber confiado en mí y en el observatorio. De igual manera, a mi colega del Observatorio por la Equidad y a las colegas que en el proceso de aprendizaje de la escuela nos van a suceder. Y a ustedes por darme esta oportunidad de compartir, de encontrarnos, de seguir tejiendo el nuevo paradigma de la mujer política. Un paradigma que no es tan nuevo, es tan viejo como el mundo mismo. Vamos a pasar a la segunda presentación. Así, para las que no me conocen, me presento. Soy Sandra de Lara, soy argentina, soy doctora en Ciencias Sociales y doctora en Comunicación. Desde el año 2016 dirijo el Observatorio Mundial de Mujeres Políticas, que tiene como objetivo formar y capacitar a las mujeres en los estadios de campaña y gobierno, pero desde otra forma de hacer la política y en correspondencia con nuestro tiempo. La conferencia la he titulado Mujeres Políticas en el siglo XXI, estrategias y desafíos. Pero permítanme que antes de dar inicio a esta conferencia les comparta un secreto que tiene que quedar aquí, entre nosotras. No puede salir. ¿Será que podemos hacer este secreto? Cuando comencé a trabajar sobre la ponencia, después del llamado de Paola, me puse a trabajar en una conferencia teórica, esa que acostumbra hacer para los posgrados. Sin embargo, aparecía algo en mí que me decía, hay algo más que teoría, hay algo que se llama experiencia, vivencia, eso que venís trabajando desde el 2016. Eso es el corazón de esta conferencia para esta escuela de liderazgo político con enfoque femenino. Así fue que decidí contarles una experiencia que gestamos en el 2020. Vamos a pasar entonces a la tercera presentación. Y la primera regla que aprendimos a partir del 2020 en plena pandemia tiene que ver con nuestra forma de aprender, que es la forma en que yo les voy a sugerir que ustedes aborden esta escuela de formación para el liderazgo político. Participen activamente, aprendan, es decir, tomen estas herramientas que cada una de nosotras les va a compartir.
pero no las dejen en saco caído como información. Tomen esas herramientas, ayornenlas a su propio modelo de líder, eso que ustedes potencialmente tienen aquí y que tienen que explotar para transformarse en lo que desean, en líderes. Pero tomen esas herramientas de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer para construir su propio modelo de líder y llevarlo a su propio contexto, con su propia cultura y en la coyuntura política que cada una de ustedes está viviendo en este momento. Porque si hay algo diferente, es la cultura de cada una de las regiones. Las mujeres de Cáliz son diferentes a las mujeres de Bogotá, aunque todas forman parte de la bella Colombia. Por favor, la que sigue. Y algo aprendimos, no hay modelos, el modelo sos vos. Y para ser modelo, vos tenés que responderte, ¿cómo me construyo líder? ¿Con qué herramientas? ¿De qué forma? Los modelos no se copian, porque la copia siempre sale mal. Cada una de ustedes tiene el potencial de ser su propio modelo, su propia lideresa, que tienen potencialmente durmiendo. La próxima. Una de las reglas que aprendimos, la regla 1, que es aprendizaje y desarrollo, por eso se llama APD. Yo aprendo en la escuela, tomo esta herramienta, me arropo de ella, las ayorno en estas condiciones y la pongo a funcionar. Para ser un modelo, tengo que ser distinto a todo lo que hago. Ahí yo estoy desarrollando mi propia estrategia que voy a acompañar con muchísimas tácticas para transformarme y autoconstruirme en lo que yo quiero ser, lideresa. Y esa lideresa va a tener que tener en cuenta que me construyo siempre líder en relación al otro, porque esta lideresa es la voz de los sin voz. Por eso la figura del triángulo, una lideresa distinta, una lideresa con estrategia, una lideresa que siempre está interactuando con el otro. No sé si ahora podés seguir con la otra, por favor, Natalia. Muy bien. Nuestra experiencia comienza en el año 2020. Quiero compartirles que el Observatorio Mundial de Mujeres Políticas lo fundamos en la primera semana de noviembre del 2016, cuando muchos consultores amigos viajamos a las elecciones de Estados Unidos, que se debatía entre Donald Trump y Hillary Clinton. Por supuesto, yo pensaba ver sentada por vez primera a una mujer en el sillón presidencial de Estados Unidos. Y como tantos otros consultores, periodistas de todo el mundo reunidos en el club del presidente, veíamos cómo una mujer política ganaba con el voto popular, pero perdía frente al poder. Y fue tal mi motivación en ese momento por decir, nunca más una mujer va a perder frente al poder, que delante de amigos como el presidente de la Cumbre Mundial de la Comunicación Política, Daniel Ibuscus, amigos de Perú, de México y de Argentina,
dije, yo voy a crear el Observatorio Mundial de Mujeres Políticas para que nunca más una mujer pierda frente al poder. Y mis amigos, todos varones, me miraron, me escucharon y me dijeron, adelante, te apoyamos. Y comencé entrevistando a mi grupo objeto, las mujeres políticas. Y lo hice visitando prácticamente toda América Latina, parte de Estados Unidos e Europa. Entrevisté a mujeres sumamente conocidas, otras mujeres sumamente desconocidas, pero todas coincidían en la necesidad de un cambio de forma de hacer la política. Por eso, esta escuela habla del enfoque femenino, ese liderazgo que nos llama a transformar la praxis política. Y cuando transformamos la praxis política, también se transforma la comunicación política. En el año 2020, la pandemia me sorprende en México. Y con las mujeres políticas y algunas que no pertenecían a esta praxis, comenzamos a estudiar cómo la ciudadanía valoraba el hacer político de las mujeres políticas. Sin embargo, a la hora de votar no nos votaban. El ejemplo lo tuvimos con las elecciones de República Dominicana. Entonces las mujeres dijimos, tenemos todo un hacer, estamos construyendo este nuevo viejo paradigma. ¿Cómo nos anclamos? ¿En qué nos anclamos? En un momento en donde está todo resquebrajado, en donde la creencia de la ciudadanía prácticamente tenía certificado de ausente. Entonces surge la propuesta de analizar a una mujer política, específicamente las estrategias de una mujer política que se va a autoconstruir mujer política en la orfandad de los modelos y de los estereotipos, ya que ni la reina Isabel había entronado. Me refiero a Eva Perón, una mujer que llega a la política como primera dama. Sin embargo, su hacer político, podríamos equipararlo con un canciller, con una vicepresidenta, o por qué no presidenta. Ella se autoconstruye mujer política no teniendo modelos. Por eso yo les digo que cada una de ustedes sea su propio modelo de líder. Cuando comenzamos a estudiar a esta mujer política que la aldea global toma como ícono, primero tuvimos que desconstruir al mito político, porque el mito político estaba tan alto en los altares que no nos dejaba ver la base, la mujer política. Entonces, se nos fue la presentación. Entonces, fue así que esta mujer política comenzamos a estudiar las estrategias de comunicación que esta mujer desarrolla. Estudiamos su imagen, su discurso, el sentido de la moda en ella como lenguaje, porque también ahí estaba comunicando, pero por sobre todas las cosas, su hacer en la política. Y las mujeres que compartían este seminario no tomaban la información y la ponían como parte de su enciclopedia de conocimiento. Hicieron lo que ustedes van a tener que hacer en la escuela, tomar estas herramientas, ayornarla a su propio liderazgo, a su propia coyuntura política y contexto geográfico y ponerlas a andar.
De eso se trata. Por eso volvemos a decir, los modelos no se copian, los modelos inspiran la forma de hacer política de la mujer del siglo XXI. Bueno, la próxima, por favor. Después de este estudio que hicimos sobre mujeres políticas, nosotras sacamos la colección Mujeres Políticas y tengo el placer de sacar un libro por año con diferentes temas. El primero habla de las estrategias de comunicación de esta mujer política. No para que se copien, sino para que cada una de ustedes encuentre en ella una fuente de inspiración y pueda trabajar sus propias estrategias. Ahora, en la era de la inteligencia artificial. Nuestro segundo libro habla de mujeres políticas en tiempos de riesgo, donde escriben numerosas mujeres de la política, no solamente latinoamericana, sino europea, y consultoras. Y el último que habla sobre la violencia política. Vamos a la otra diapositiva. Ella es una mujer política que podemos hablar de su propia escuela. Es una mujer que funda el Partido Peronista Femenino. Ella entendía que la mujer tenía la misma oportunidad de poder llevar adelante su vida política, o sea, ser política, y además de eso es la que gestiona la posibilidad que la mujer argentina vote por primera vez en el año 1951. Es una mujer que trabajó el eje de lo social sobre todo, y ya en ese momento, y esto me parece sumamente importante, todavía no se hablaba del empoderamiento de la mujer cuando Eva Perón, empodera económicamente a la mujer. Sí, a las mujeres que en su gran mayoría eran jefas de familia, tenían muchísimos hijos y no tenían trabajo. Entonces, las empodera poniéndolas en el mercado con una máquina de coser y así también poder cuidar a sus propios hijos. Crea la escuela de enfermería, crea la escuela de cocina y hace que la mujer estudie. Miren, en el año 1951 la mujer no solamente va a votar por primera vez en la Argentina, sino que la mujer es elegida. Y Eva Perón prepara a estas mujeres para que ocupen lugares, los lugares del poder. Por eso nos parece una mujer que, más allá de lo partidario y lo ideológico, porque este límite, esta frontera lo ha pasado y hoy es leída en el mundo como un ícono de la mujer política, ella sienta las bases para que la mujer haga política. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Otra regla que nosotros aprendimos. La verdadera líder comparte el triunfo con su gente y también se lo agradece, porque al triunfo no llega sola, llega con su gente. Pero la derrota la pasa sola. Justamente porque es la líder. Y la líder tiene que tener esa templanza, esa fortaleza que la identifica y la hace distinta. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Nosotros hablamos que este paradigma que estamos tejiendo entre todas no pertenece al siglo XXI. Viene de mucho más atrás y nosotros lo hemos situado en la primer mujer, en Eva. Sí, para nosotros la primer mujer política fue Eva. Sí, estamos hablando de Eva y Adán, la del paraíso, es decir, el mito de Eva. ¿Y por qué digo esto? Porque Eva fue la primera mujer capaz de persuadir
y usar su discurso para convencer, seducir, argumentar y manipular a un indeciso Adán. Convengamos, señoras, era indeciso, de lo contrario no hubiese dudado. A partir de eso, la mujer se silencia casi por 2000 años. Esto lo vamos a ver durante todo el transcurso de las épocas. Sin embargo, a pesar de este silenciamiento que la mujer padece, vamos a ir viendo que en todas las épocas, la antigua, la feudal, la moderna, de diferentes maneras, la mujer pudo también ser una mujer política y ocupar el lugar del poder. Sin embargo, todas estas mujeres que han ocupado lugares de poder siempre nos llegan con contraestrategias que desvirtúan su hacer político. Por eso yo hablo de un viejo nuevo paradigma que estamos tejiendo desde los tiempos primarios. Pero este paradigma lo que perfila es este nuevo liderazgo que, por lo que nosotras pudimos ver en esta vivencia, por favor, la próxima diapositiva, encontramos que como contenido este paradigma tiene valores como la dignidad, la sororidad se torna indispensable que nosotros trabajemos en equipo. Indispensable que, más allá de todas las diferencias, nos una esta cuestión de que somos mujeres políticas. La mujer política se va a caracterizar por la planificación y la gestión, y esto quedó sumamente asentado en la pandemia. Las mujeres políticas, Angela Merkel, por citar simplemente una, trazaron las políticas públicas necesarias para su pueblo, para que la ciudadanía sufriese lo menos posible. El liderazgo colmena, sí, el liderazgo colmena. Sí, ustedes me dirán las abejas tienen una reina, pero trabajan todas juntas y ordenadas para llevar adelante una función. Necesitamos de ese liderazgo, no de liderazgos autoritarios. Necesitamos de liderazgo que sean capaces de trazarnos la misión, la visión, de conducirnos, pero en conjunto, en equipo. Lo social como eje. Hay un cambio de praxis política y, por supuesto, en la concepción del poder. Y una mujer que demuestre conocimiento para administrar la crisis y el riesgo, porque el riesgo como categoría de época de esta era vino para quedarse. La próxima, por favor. Brevemente, el problema de la mujer es el poder. Y acá permítanme que brevemente les comente algo que tiene que ver en la forma de nombrarlo. Miren, hasta hace mucho tiempo no se nos conocíamos como mujer política. Mujer política para nosotras significa la mujer que ejerce el poder tanto en el poder legislativo, judicial o ejecutivo. Por lo tanto son legisladoras, presidentas, cancilleres, juezas, fiscales. Por supuesto, en un gremio también hay una mujer que está ejerciendo el poder. Bueno, mujeres políticas. Pero bueno, el adjetivo política nos está identificando nuestro accionar. De eso se trata. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, se nos trataba de mujer y política. Íbamos a los congresos y decía mujer y política. Y cuando nosotros analizamos, es ahí. El sustantivo mujer va por un lado y el gentilicio política va por otro. Y la I está ahí, como si fuese un balotaje, por un lado este y por un lado otro. ¿Eso qué significa?
que la mujer va por un lado y el poder va por el otro. Por eso para nosotras el problema de la mujer es el poder. También se las llamaba mujeres en la política o mujeres de la política. Miren, nosotras no somos propiedad de nadie, y menos de la política. En algunos países se firma, ejemplo, Marta Romano de González. Si ya tengo el apellido, ¿por qué tengo que poner mi propiedad? Bueno, con la política pasa lo mismo. Mi papá siempre me decía, con tu apellido zafás de la D marital. Yo soy de Lara. Bueno, mi papá estaba muy del lado de las mujeres, ¿eh? Hay que decirlo eso. Vamos entonces a la próxima diapositiva. Todos los años, Naciones Unidas hace este mapa, el mapa de las mujeres políticas y su desarrollo dentro del mundo. Para el 2023, este mapa está terminado el 1 de enero del 2023, se subió. Nosotros sabemos que los ODS que nos habíamos trazado para el 2030, vamos a poder llegarlos a cumplir hasta la mitad. Si bien Occidente está adelantado con referencia a otros países, por ejemplo, sabemos que en África recién para el 2060 se va a poder hablar de paridad. Todavía hablar de equidad se torna sumamente complejo. Sin embargo, la buena noticia que nos trae el 2023 es que en relación al 2019 y 20 se ha dado un crecimiento en lo que refiere principalmente en las mujeres en el poder ejecutivo. Por supuesto, vamos a ver que Latinoamérica todavía le falta mucho para llegar a lo que conocemos como equidad. Solamente 6 países en América Latina tienen ley de paridad. Ahora vamos por la equidad, dicen las más jovencitas. Y el trabajo es largo, pero vamos marchando con referencia a otros países. Bueno, el mapa seguramente Lina en su próxima conferencia lo va a explicar con lujos de detalles. Pero acá sí aparece esta cuestión del poder. El problema de la mujer política es el poder participar, es el poder candidatearse, es el poder llegar a la campaña. ¿Cuánto nos cuesta a la mujer llegar a la campaña? Que un hombre llegue a las 12 de la noche a su casa porque estuvo haciendo campaña está fantástico. Ahora llega una mujer y desde los chicos que mamá la comida o la familia que le reprocha que no estuvo, los decires del barrio, anda en política, porque eso todavía perdura, ¿no? Por eso, el problema de la mujer política es el poder, este poder, ¿no? Por eso la necesidad de transformar el paradigma, de ir hacia adelante. Por favor, la otra. Bueno, acá habían algunos datos interesante. Las mujeres sirven como jefas de Estado solamente en 31 países, que es el 26% de los parlamentos tienen mujeres. Son algunos datos que nos fue aportando este mapa. Por favor, la otra diapositiva. Algunos de los desafíos que nosotros vemos para esta mujer política. La mujer política va a tener que trabajar en la construcción y consolidación de un nuevo viejo paradigma, que no es el paradigma de la violencia. Nosotras decimos que el paradigma de la comunicación no contiene violencia. Mientras siga estando el paradigma de la violencia, todo nos va a resultar más difícil. Y acá quiero traer un tema
muy brevemente, que son los feminicidios políticos. Porque no solamente nos matan por nuestra condición de mujeres, nos matan por nuestra condición de mujeres políticas. ¿Y ahora qué es política? ¿Qué? La segunda consideración es que tenemos que sentirnos y abordar que somos mujeres políticas y abandonar el parecer. Somos realmente mujeres políticas. Y eso es todo un desafío, porque acá hay que trabajar con lo que es la cultura y sobre todo la cultura de nuestros países latinoamericanos. Debemos ser parte de las decisiones del nuevo mundo. No podemos seguir siendo observadoras. Tenemos que ser parte. ¿Cómo queremos que sea nuestra casa grande? Tenemos que alcanzar y manejar las herramientas de la nueva era para ser líder y no liderada. Y el conocimiento como base fundamental de la mujer política del siglo XXI. Estos son algunos desafíos. Voy a pedir que pase la diapositiva, por favor. Y la conclusión queda abierta, porque cada una de ustedes tiene la capacidad de reflexionar sobre estas herramientas que hoy recibieron en este intercambio de mujer política, que compartió una experiencia con otras mujeres que hacen lo mismo que ustedes, política. Y seguimos trabajando por un mundo más equitativo, más inclusivo, y con más mujeres políticas que sean capaces de llevar adelante ese nuevo paradigma. La próxima diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención. Seguramente nos vamos a seguir viendo en la escuela y vamos a seguir compartiendo. Por cualquier cosa, acá les dejo mis datos y muchísimas gracias nuevamente por vuestra atención. Realmente fue un disfrute. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por tu apoyo, por aceptar esta invitación. Y bueno, pues has dicho cosas fundamentales para este ejercicio político. No es fácil enfrentarnos a unas desigualdades, no es fácil participar en escenarios políticos ya siendo mujer, ya es un reto grandísimo. Y bueno, la invitación, así como lo dice Sandra, es a que sigamos trabajando, pero también que nosotras sigamos aprendiendo, que sigamos empoderándonos y el mensaje allí también sería es, más allá de todo ese conocimiento que vamos a recoger en la Escuela de Liderazgo Político que organiza Mujeres Exitosas Latam, es que nos atrevamos a asumir ese reto y hacerlo de la mejor forma. Muchísimas gracias, Sandra. Y claro que sí, las puertas abiertas de Mujeres Exitosas Latam, como siempre. Gracias. Ahora, bueno, yo quiero darle la bienvenida. Quiero que esté por ahí. Ya tenemos a Lina. Natalia, por favor. Sí, ya Sí, la tenemos ahí. Ok, perfecto. Entonces yo quiero presentarles a una persona con la que realmente ha sido un apoyo fundamental para nuestra organización. Hemos estado en diferentes escenarios, hemos trabajado desde diferentes espacios. Estuvimos en el debate político. En estos días decíamos que cada 4 años nos encontramos y si es así, cada 4 años nos encontramos porque lo hicimos el debate político en la ciudad de Cali, donde está la Universidad ICESI, una universidad muy prestigiosa en nuestro país. Sé que algunas de ustedes las conocen y bueno, las personas que se encuentran en otros países conectadas, pues también que tengan esa oportunidad de conocer esta universidad. Ella es Lina Uccelli. Lina Uccelli es la directora del Observatorio de Equidad de Género de la Universidad ICESI. Entonces,
quiero presentarles a Lina. Además, pues bueno, antes de continuar, por favor, hay un paréntesis, por favor ustedes llenen el formulario. No sé si ya lo han llenado. Si no lo han llenado, por favor, diligéncielo muy bien, porque esto nos va a servir a todos nosotras pues para todo lo que tiene que ver con el proceso. Entonces, bueno, por aquí, un momento, por favor, que tenía la presentación de Lina. Pero bueno, ella es, como le digo, directora del observatorio y nos va a hablar sobre mujeres en la participación política. Entonces, no sé si Natalia, por favor, nos puedes hacer la presentación, proyectar la presentación de Lina. Muchas gracias. Claro, ya un momento. Gracias a Natalia y gracias a Paola. Yo aprovecho para enviarles un abrazo. Estoy tremendamente complacida de escuchar a Macarena, de estar otra vez con Paola y de acompañarlas en este camino que ustedes empiezan hoy bastante interesante sobre fundamentalmente los retos que tenemos las mujeres en la participación política, que no son pocos, vale la pena decir. Y le agradezco tantísimo a Paola que, como dice, es una compañera de luchas anteriores. Nos hemos encontrado en debates para la alcaldía, en distintos eventos que de alguna manera se piensan y reflexionan sobre el rol de la mujer en lo público, el rol de la mujer en lo político, el rol de la mujer en el aparato oficial, en el aparato estatal. Entonces, justamente sobre eso vamos a hablar hoy. No les quitaré mucho tiempo dado que el evento estaba anunciado para 1 hora. Entonces iré rápido por estos temas, pero tal y como lo decía Paola en su introducción, y como lo venía desarrollando Macarena, pues somos mujeres que trabajamos en estos temas, así que cuenten con nuestros contactos y con nuestra presencia de requerirse en cualquier momento, por favor. Esto es una reflexión desde la estadística sobre la participación política. Lo que voy a hacer es fundamentalmente presentar algunos datos que tienen como fuente el World Economic Forum acerca de la brecha de participación política de las mujeres y la manera en la que regionalmente hemos enfrentado ese reto con dispositivos jurídicos, con dispositivos legales, con marcos de convenciones internacionales y adicionalmente con una apuesta institucional. Y entonces en eso me referiré al ejemplo de Colombia como un ejemplo de inclusión en institucionalidad de género transversal. Ese es fundamentalmente el plan de ruta que aparece en la primera diapositiva. Nata, pásate ahí del título a la diapo 1 que trae la escalera de los temas que les acabo de presentar. Y de ahí a la primera gráfica de estadísticas post. Ahí estamos, perfecto. Miren que estos son datos del World Economic Forum. Hace no tanto tiempo estamos caminando en algo que se denomina el feminismo de datos, que es fundamentalmente cómo aproximar a las estadísticas, a esos datos duros, a esos datos presuntamente neutrales y objetivos, a el activismo e incidencia política a favor de las mujeres. Y entonces en esa aproximación con lentes de género a los datos nos damos cuenta que muchas veces las realidades de desigualdad pueden capturarse de manera muy sintética y muy potente en los datos y en las reflexiones estadísticas. Y entonces el World Economic Forum trabaja con unas escalas enormes y unas operaciones estadísticas desagregadas, amigables en varias brechas. Y hay brechas, si quieren, en cada derecho civil, en cada derecho social. Hay brechas para la educación, hay reportes de brechas para la participación política, hay reportes de brechas para la inclusión laboral, hay reportes de brechas para las desigualdades y las inequidades económicas. Pero una cosa que persiste en la región de América Latina es fundamentalmente las inequidades de nuestra región. Ustedes lo pueden ver prácticamente visible en el gráfico. Es una de las regiones que está en la mitad de la lucha por la reducción de las brechas de género, inequidades de género. Esto es fundamentalmente que tenemos una brecha del 32% por cerrar
lo que implica que después del impacto de la pandemia, en donde se aumentó exponencialmente nuestro trabajo por la equidad, tenemos 108 años de trabajo ininterrumpido por hacer para que logremos una supuesta paridad en los escenarios que evalúa el World Economic Forum. Pero pasamos a la siguiente diapositiva que desagrega, si se quiere, el índice del gender gap. Entonces, ahí hay fundamentalmente tres informaciones importantes. Lo primero es que países como Colombia, que en general recogen la trayectoria de los países de América Latina, ha trabajado de manera positiva en el cierre de brechas de educación. Desde 1980, las mujeres en Latinoamérica, sobre todo en países como Ecuador, sobre todo en países como Bolivia, sobre todo en países como Chile, sobre todo en países como México, incluido el patrón colombiano, realmente acceden de manera muy positiva e incremental a la educación terciaria, que quiere decir a la educación universitaria. Eso fundamentalmente con el sueño de la movilidad social que ofrecen las universidades, ¿cierto? Fundamentalmente el eslogan es venga y adquiera un mejor futuro. Por eso para las mujeres es key. Y lo que se nota profundamente en las cifras es que pese a que tengamos ese mayor acceso en la educación o a la educación, la inclusión laboral o el enganche laboral de las mujeres no es tal. De alguna manera, además de ese aumento en educación que es notable, otra cosa en la que son muy claros los datos es que la brecha más importante en América Latina, si hacemos zoom en nuestra región, es la brecha de participación política. La disparidad de género está en el 77.1 y entonces uno puede desagregar ese número en muchas cifras, ¿cierto? Solamente una de cada 10 mujeres en Latinoamérica ha tenido experiencias en la política formal. Solamente 2 de cada 20 personas en la política se identifica o se reconoce como mujer con perspectiva de género, mujer que trabaja por las banderas de género, y pese a que, y pasamos a la siguiente diapositiva por Fanata, y pese a que las mujeres en las encuestas, por ejemplo, de cuidado comunitario, se reconocen como unas trabajadoras incansables por lo público entendido como lo colectivo, por lo público entendido como lo comunitario, pese a que todas las mujeres de manera radical responden que, por ejemplo, realizan alguna actividad comunitaria en sus iglesias, en sus vecindades, en sus comunas, con sus amigas. Pese a esa persistencia del trabajo colectivo femenino, solamente el 3% está participando en el aparato de política formal. Esa es una brecha muy amplia, ¿cierto? Que muestra fundamentalmente la topografía de la simetría. Mientras todas realizamos actividades públicas, comunitarias, solamente 3 tiene voz en lo político oficial. Y eso es tremendamente devastador. Según el reporte del Gender Gap, países como Colombia tienen el lugar 149 en el índice general del World Economic Forum y hace 12 años no tenemos un progreso significativo en temas de participación política, ¿cierto? Es como si estuviéramos congelados fundamentalmente en la entrada al milenio. No logramos mejorar por indicadores de paridad a la inclusión, en la inclusión femenina o en la inclusión de las voces de las mujeres en los foros de deliberación político. Y entonces sigamos con la siguiente diapo, por favor. Hemos implementado a nivel regional varias estrategias, ¿cierto? A nivel de América Latina, y a eso se refería Macarena ahora en la charla anterior. Hemos adoptado por varias estrategias. ¿Qué hacer con esa brecha tan grande? ¿Cierto? ¿Qué hacer si pensamos en la mujer como una incansable trabajadora por la comunidad, haciendo trabajo de cuidado, haciendo trabajo vecinal, haciendo trabajo filantrófico? ¿Qué hacemos para que ese trabajo de alguna manera se lleve a los dispositivos políticos formales? Y fundamentalmente en la región se han adoptado 4 herramientas. Una son las leyes de cuotas o las estrategias de paridad
Ahí hay un proyecto muy importante financiado por la ONU que se llama el Quota Project, que fundamentalmente analiza las leyes de cuotas en todas las regiones del mundo, en el globo, y muestra cómo exigir 30%, 50% de participación en las mujeres en los cargos de decisión pública, en las listas de los partidos que acceden a puestos de elección democrática o en las configuraciones amplias del gobierno descentralizado, tienen un impacto significativo en la participación de las mujeres. Es decir, exigir y poner dientes para que incluyan a las mujeres tiene un efecto positivo en llevarnos más a los ámbitos de deliberación política. Sin embargo, la crítica a la ley de cuotas para muchas mujeres es que resulta inequitativa, ¿cierto? Termina siendo del 30 y del 50 y ni siquiera reconoce la participación demográfica que tenemos de manera global en algunos de nuestros países, 60% para Colombia, algo muy similar en México, algo muy similar en Chile, ¿cierto? Nos da solamente un 30% y si lo llevamos al 50%, pues muchas voces dicen, bueno, pues eso es una discriminación a la inversa que no tiene ningún sustento, pero además que lleva a mujeres que no necesariamente tienen banderas de género o que están formadas en perspectiva de género o que trabajan por las mujeres. Y entonces puede que el género no sea un indicador, un rasero para medir qué tan abierto a la participación femenina y a las políticas sociales dirigidas a las mujeres, sean los y las candidatas o los y las funcionarios, sino que de alguna manera tengamos que buscar más sustantivamente en las agendas de propuestas de cada candidato o candidata, de cada funcionaria, perdón, para ver si realmente tienen enfoques feministas o con perspectiva de género en sentido amplio. Hay también muchas estrategias que hablan sobre las campañas en contra de la violencia política. Estamos actualmente en mi ciudad en elecciones y es notable cómo las mujeres son blanco de tremendas críticas y de críticas despiadadas, ¿cierto? Solamente a las mujeres nos preguntan en los debates de campaña por las familias, solamente a las mujeres nos preguntan por la capacidad de la toma de decisiones, solamente a las mujeres nos dicen que estamos bonitas y que decoramos el lugar. Solamente a las mujeres nos hacen comentarios sobre nuestras faldas, sobre nuestra ropa, sobre nuestras posturas, un poco retomando lo que decía Macarena. Y esa violencia ahora en el mundo digital tiene una materialidad muy importante, ¿cierto? Algunas manifestaciones muy rudas, muy crudas de la violencia política que se vive en diferentes espacios. Ustedes han nombrado bien los últimos comicios en la región y hemos visto entonces cómo distintas mujeres han sido víctimas de algo particular, de un tipo particular de violencia que se llama violencia política, y es fundamentalmente un estereotipo de incapacidad sobre la mujer en la toma de decisiones en lo público. Bueno, y entonces hay muchas organizaciones a nivel regional, a nivel global, que se están dedicando a trabajar contra la violencia política, como dándole apoyo emocional a las candidatas, como haciendo campañas masivas virtuales que tengan contrapeso a la violencia política digital, como trabajando en estrategias de marketing político que combata explícitamente el tema de violencias de género en la arena pública. Entonces, hay otras estrategias muy importantes en la región que se repliegan hacia este tema de estrategias, pero hay otras formaciones muy importantes, otras estrategias muy importantes que se dedican a la formación de lideresas y empiezan, y para mí es bastante importante desde las bases, ¿cierto? Empiezan identificando en las comunas, en las vecindades, a una escala de organizaciones de base, cuáles son las mujeres con perfiles de liderazgo y cuáles son las necesidades que tienen esas mujeres. En el estallido social de la ciudad que yo vivo del 2021, en la ciudad de Cali se identificó, por ejemplo, por los liderazgos femeninos que había una necesidad muy importante de inclusión en el mercado laboral, sobre todo a las mujeres jóvenes, que sentían que años de estudio habían sido desperdiciados al no ser incorporadas en el mercado laboral formal y no tener de alguna manera una, un retorno importante. María Teresa me está diciendo que se escucha muy bajito. Aquí me escuchan mejor. Ahí.
¿Ahí me escuchan? Perfecto, Lina. Te escuchamos perfecto. Gracias. Perfecto. Joana me confirma que me escucha bien y Aileen me confirma que me escuchan bien. Perfecto. Entonces seguimos. Entonces, otros recursos muy importantes han sido fundamentalmente los que trabajan en las estrategias del bottom-up, ¿cierto? De los liderazgos de las bases, de las organizaciones, las colectivas feministas que están en distintos territorios y que tienen distintos pedidos. Y el foco principal de esos trabajos organizativos o de esos trabajos de formación es llevar esas discusiones normalmente desplazadas o normalmente atomizadas al centro de las decisiones políticas. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, lleguen no solamente lideresas mujeres a la órbita política, sino que lleguen gobiernos populares feministas a los escenarios de gobierno? Y eso, por supuesto, le da un contenido bastante diferente y un tejido distinto a las discusiones que puedan darse. Y otro punto muy importante es el que han unido organizaciones como Artemisas, organizaciones como Impulsa desde Brasil, Artemisas desde acá de Colombia, y son el tema de las campañas políticas. Fundamentalmente, las mujeres no se presentan a los escenarios políticos por tres razones. Primero, por la carga de cuidado. Está medido, ya tenemos, gracias a la propuesta de la CEPAL, hace más de 20 años, encuestas de uso de tiempo en toda América Latina, que básicamente dicen que las mujeres hacemos entre 3 y 4 veces más trabajo de cuidado que los hombres. Y entonces, ¿por qué no vamos a los escenarios de participación política? ¿Por qué no participamos en política? Porque tenemos fundamentalmente niños y dependientes que cuidar. Y entonces es muy difícil conciliar esa participación política con las tareas domésticas o las tareas de cuidado, estrategias de redistribución del cuidado hacen que sea más habitual para las mujeres participar en la política. Los actuales modelos, por ejemplo, que vienen de Uruguay, de los sistemas de cuidado, tienen pensados escenarios de distribución de cuidado que sean foros también de participación política para las mujeres al mismo tiempo, ¿cierto? Que mientras ellas van y tienen un entorno de cuidado en donde se estatiza la preocupación por el cuidado de los niños, por la limpieza del hogar, también se les permite a las mujeres tener foros para politizarse y para hablar de cómo se sienten, para ejercer sus derechos de ciudadanía, para hablar de los sistemas de transporte, para hablar de los esquemas de seguridad, para hablar de la política social y de las políticas de subsidios. Entonces, es tremendamente importante pensar en el financiamiento de campañas también con esos ejes indirectos y transversales, ¿cierto? La primera preocupación es que las mujeres no pueden participar en política por la carga de cuidado. Luego, una acción de participación política es extender los sistemas de distribución de la carga de cuidado para las mujeres. Pero otras muy importantes trabajan directamente en el financiamiento de las mujeres. Las grandes élites empresariales en la región, y hay unos esquemas de financiamiento político casi que estándares en toda América Latina, les entregan el dinero fundamentalmente a hombres heterosexuales, ¿cierto? Y a hombres heterosexuales de las capas medias o de las capas medias altas. Y son esas personas, los grandes financiadores, las élites empresariales, los que ponen vetos explícitos a las mujeres para participar en política. Entonces, dos estrategias puntuales, ¿cierto? Trabajar para la estatización de fondos para la participación diferencial. Esto quiere decir minorías étnicas, minorías políticas, pero también mujeres de manera explícita, y trabajar junto con las élites empresariales para hacerlos conscientes de por qué en lo público y en lo privado el gobierno femenino hace la diferencia y el gobierno de las mujeres hace la diferencia, ¿cierto? Todos estos temas del pensamiento lateral, el pensamiento divergente, la vocación por la empatía, la conexión con el otro, es algo en lo que nosotras hemos estado socializadas y está haciendo la diferencia en la manera en la que ejercemos el poder y tomamos las decisiones. Luego es importante también en temas de participación política, hablar de manera explícita de cómo nos vamos a financiar y de cómo vamos a traer a los empresarios a una discusión abierta y paulatina de cómo incorporamos la financiación para las mujeres en lo público y la participación técnica de las mujeres en lo privado. Siguiente diapo, por favor, Nata. Esto es algo bastante particular, y es que
si bien en la región de manera general no hemos hecho política electoral y las mujeres no han tenido paridad en los cargos de elección popular, el enfoque de género, básicamente desde 1990 o desde la posguerra fría, ha tenido una emergencia muy importante de la legalidad de género, ¿cierto? Por allá la CEDAW se firmó en 1971 y esto, dicen las expertas, baja como un efecto de cascada a los aparatos jurídicos domésticos. Y si bien entonces nosotras no hemos tenido a las mujeres en los congresos, sí hemos tenido una incorporación muy importante de instrumentos internacionales que mencionan la centralidad de las mujeres en la política y en el Estado. Y eso ha hecho, por supuesto, o se ha hecho en varias escalas. Se ha hecho en las convenciones internacionales, se ha hecho por trabajo de las organizaciones multilaterales, pero se ha materializado también en institucionalidad o en burocracia precisa que han desarrollado los estados para trabajar sobre los derechos de las mujeres. Es relativamente reciente que hablemos de oficinas de género, de oficinas de perspectivas de género, de secretarías de la mujer, de secretarías de diversidad, de secretarías de equidad. Y eso se ha amarrado con una suerte de judicialización de la justicia de género o de alguna manera, la comprensión de la violencia estructural en contra de las mujeres como algo que puede litigarse en contra del Estado, pero también la existencia de procedimientos administrativos que de alguna manera reconocen esa diferencialidad de la participación y de la experiencia femenina. Vamos a la siguiente, Nata, por favor. Y entonces aquí hay varias convenciones internacionales. Yo les mencionaba la CEDAW, que es lo más importante, pero también hay un desarrollo particular que se hace en el Estatuto de Belén do Pará, que es fundamentalmente donde se reconocen las distintas violencias de género que se incorporan de distintas maneras en nuestros países, pero que da una tipología del reconocimiento para que podamos nombrar las distintas violencias. Ahí es donde está la violencia política como una violencia particular que deviene justamente de no poder participar en los escenarios políticos formales. También está la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia vicaria, la violencia estructural, ¿cierto? Y tantas muchas que Belén do Pará de alguna manera establece y desagrega para que nosotros podamos nombrar las diferentes violencias. Muchas críticas a Belén do Pará, por supuesto, esa tipificación de la violencia a muchas personas les resulta insuficientes. Muchas personas dicen que tipificar las violencias ignora la complejidad del escenario de violencias mismas y nos hace creer que las violencias pueden atomizarse o pueden darse compartimentadas cuando realmente todas las mujeres en algún punto hemos sido víctimas de todas las violencias sumadas, pero también nos hace caer en la falacia que traen los violentómetros y es de que las manifestaciones de la violencia tienen una suerte de gradación y que empiezan con las violencias, si se quiere, emocionales, los micromachismos de baja intensidad y que pueden ir subiendo hasta la violencia letal como el feminicidio. Y eso, dicen muchas personas, se equivocan porque ya sabemos y ya conocemos de tantísimos casos donde pasamos de la violencia emocional a la muerte, sin permitir la advertencia que de alguna manera muestra fenómenos o herramientas como el violentómetro. Entonces, Belén do Pará 1994 incorporaba en todos los países de Latinoamérica en diferentes dispositivos, algunos inclusive con orden constitucional y de alguna manera permitiendo que la incorporación de los derechos de las mujeres como derechos humanos esté en el centro de la deliberación democrática. Y finalmente están los principios de Yogyakarta, que tienen que ver más con diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGTBIQ+, pero que al ser reconocidos como un estatuto de las Naciones Humanas ponen en juego una premisa muy importante que se comparte con los estudios de género y es que esto que es la distribución de poder por géneros es algo socialmente construido. Y entonces, por eso, porque nosotros lo construimos y está artificialmente generado, es tan injusto que las mujeres tengamos tantísimo menos poder estructural que los hombres. Sigamos con la siguiente diapo, por favor, Mata.
Y esto tiene entonces manifestación en varios trabajos multilaterales que están en toda la región, ¿cierto? Está la Oficina de Género de la Región, que está firmada por la CEPAL, un gran observatorio con gran financiación también como músculo de la ONU, que recoge datos sobre brechas de género desagregados de todas las autoridades administrativas estadísticas de los países de América Latina. Están organizaciones como la CEGIL, que recapitulan jurisprudencia o casos en los que los distintos países tratan o abordan temas de género. Está la División de Mujeres de la ONU, conocida como Mujeres también, encargada de implementar el enfoque diferencial en las Américas, ONGs como Women's Link Worldwide, encargadas de hacer litigio estratégico, y podía seguir nombrando iniciativas regionales que trabajan en la incorporación justamente de esos derechos, un poco porque la estrategia ha sido, bueno, no nos dejan participar en la política, entonces pleguémonos al aparato administrativo, al aparato legal, y empecemos a hablar de legalidad para ver si la legalidad nos es amable a las mujeres. Y sigamos nada. Y esto ha tenido, como les voy a seguir contando, algunos efectos muy positivos. Y yo creo que un ejemplo, no me atrevería a decir que bueno, pero un ejemplo particular es Colombia, en donde todos estos estatutos se han concretado en iniciativas concretas dentro de la burocracia formal del Estado. Y este panorama, entonces este cuadro nos muestra algo que se hizo muy recientemente, y es revisar en los planes de desarrollo territorial qué tantas iniciativas por las mujeres existen o qué tanto el Estado habla feminismo. Y resulta que lo habla, al menos en el papel, ¿cierto? Hay 119 planes de fortalecimiento institucional para las mujeres, 15 iniciativas de casas para las mujeres empoderadas que promueven el empoderamiento femenino, 107 estrategias para mujeres, 30 estrategias de mujeres en la construcción de paz, 45 de participación paritaria, y podría seguir nombrando cómo esta institucionalidad adopta de muchas maneras los programas y las políticas de género sin evaluación de impacto y sin evaluación de significancia, pero al menos incorporadas dentro de los planes de desarrollo territorial que de alguna manera orientan el norte de nuestros trabajos. Y entonces le pido a Nata que sigamos. Y esto es un análisis que hace justamente la CEPAL y que analiza en toda América Latina las políticas públicas que existen en materia de género. Y hay unos hallazgos bastante importantes, y es que fundamentalmente en América Latina lo que ha pegado durante estos últimos 10 años ha sido el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, en algo que se llama la autonomía personal de las mujeres. Es decir, lo público y el Estado ha estado preocupado por las mujeres en cuanto a sujetos reproductivos. Y ahí hay unos litigios transversales sobre el derecho al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que son muy importantes, y que, como muestra aquí la torta, pues tienen un alcance de dominancia en la distribución regional. Pero hay otras que son los trabajos por la violencia. Esto viene de los Estados Unidos, estos no son de alguna manera movimientos feministas o movimientos de mujeres latinoamericanos. Se copia el feminismo, del feminismo gringo y el feminismo radical gringo. Por ejemplo, las estrategias punitivistas que nombran la desigualdad como violencia, que es una estrategia narrativa bastante particular, ¿cierto? Yo puedo trabajar en la desigualdad, o yo puedo trabajar nombrando la desigualdad como violencia. Cuando la nombro como desigualdad, es un fenómeno estructural que debe atacar la política pública macro a niveles meso y meta. Pero cuando yo la nombro como violencia, es un fenómeno jurídico que debe individualizarse y que tiene un responsable y que debe ir a la jurisdicción. Entonces, muchos países de la América Latina realmente incorporaron esa perspectiva de la violencia, y un 25% de los países hoy tienen leyes que nombran como violento para a la desigualdad de género como violencias basadas en género, y hacen un trámite administrativo y judicial derivado de ello. Eso ha sido bastante popular. Hay otro 18% que también, de alguna manera, adoptando muchos de los empujones neoliberales, trabaja por la autonomía económica, tratando de que las mujeres sean agentes válidos dentro del mercado y dotándolas de ciertas capacidades para poder jugar un rol importante dentro de las economías de mercado. Esto es
capacitaciones para el emprendimiento, alfabetizaciones financieras, todo lo que viene de alguna manera heredado desde la estrategia de microfinanzas del Banco de Grameen y de fundamentalmente la iniciativa Ayunos, ¿cierto? Darle a las mujeres dinero es habilitar a las mujeres para que se incorporen como consumidoras dentro de un sistema de mercado y entonces deberíamos de alguna manera trabajar hacia ese norte, trabajar hacia la autonomía económica de las mujeres. Hay muchos países de América Latina, perdón, como Colombia, como Chile, como México, que tienen como agendas prioritarias la autonomía económica de las mujeres, que las mujeres puedan tener unos ingresos propios que les permitan tener unos destinos o decidir sobre sus destinos de alguna mayor manera. Lo que dicen las investigaciones recientes es que una mujer que tiene autonomía, una autonomía económica o que tiene una soberanía económica puede tener menos afectaciones en términos de violencia o puede tomar mejores decisiones para salir de circuitos de violencias muy marcados. Y están las otras políticas minoritarias, hay unos trabajos muy tímidos en autonomía y en participación política, esa no ha sido la prioridad para nuestros gobiernos. La ley de cuotas, por ejemplo, en países como Colombia, tiene un altísimo nivel de incumplimiento, nadie escruta a los gobiernos para que tengan unos ministerios o unos gabinetes con paridad, nadie escruta a las alcaldías municipales o a los gobiernos federales y a los gobiernos estatales en los países que tienen ese sistema sobre la paridad y es algo que de alguna manera se ha relegado a un segundo nivel, ¿cierto? Siendo los más importantes la autonomía personal y el tema de las violencias. Y hay también unos temas muy importantes que los hemos denominado como políticas transversales, ¿cierto? Y en esas políticas transversales están otros temas que empiezan a emerger con mucha importancia. El tema justamente de la economía de cuidado, del reconocimiento del trabajo doméstico, del reconocimiento de la visibilización o de la participación en los sectores de la economía del trabajo doméstico o de cuidado. Todos esos temas transversales ocupan un lugar minoritario dentro de esa preocupación latinoamericana por las mujeres. Y Nata, sigamos con la siguiente, por favor. Y de todo este barrido, entonces, la CEPAL termina dando estas 7 recomendaciones para pensarse la política con las mujeres, ¿cierto? Hay unas muy importantes y es acompañar los cambios legales con las prácticas. Lo que se ve en los análisis o en las evaluaciones cepalinas, que fundamentalmente trabajan en toda la América Latina, es que hay muchos países leguleyos, como se dice en Colombia, o fetichistas legales, que logran el cambio en la letra de la ley, pero no se preocupan por la implementación. Entonces, todo cambio legal debe estar aparejado con la preocupación por la implementación y por las prácticas sustantivas. Los cambios legales deben traer transformaciones materiales, porque si no, no generan nada. Tiene que haber alguna articulación con el sector público, sobre todo de las movilizaciones feministas. A los feminismos por la tradición de izquierda que tienen, sobre todo en la región, no les ha preocupado el Estado, no les ha preocupado directamente la ocupación de gobierno. Esa es una preocupación bastante reciente. Usualmente han sido movimientos anarquistas, han sido movimientos contraestatales, antiestatistas, y han hecho políticas de otras maneras. Pero lo que muestra el ejemplo de Brasil, que es tremendamente importante, es que el trabajo del movimiento de mujeres con el Estado, directamente con el Estado federal y con los estados descentralizados, ha logrado mejores niveles de inclusión, al menos en los datos, ¿cierto? La movilización de la Ley María, del reconocimiento del feminicidio para mujeres trans, el reconocimiento de los sistemas de cuidado, la diferenciación de la política Bolsa Familia, todo eso han sido políticas en las que ha trabajado el movimiento de mujeres y tener las voces de las mujeres movilizadas de base y del movimiento social es tremendamente importante para tener una buena implementación de estos programas. Hay otra cosa que se ha visto recientemente y es que en países como Uruguay y Bolivia tener movimientos feministas fuertes hace que las políticas públicas de mujeres sean fuertes, pese a que el feminismo no está en el Estado. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy juiciosas para hacer accountability social
veeduría y escrutinio político. Y ahí el caso uruguayo es ejemplificante y entonces se muestran las mujeres en primeras líneas, si bien no participando en la construcción de la política pública, haciendo escenarios constantes de control político que muestran a través de datos, a través de evidencia empírica, cómo las políticas no sirven para algunos escenarios de las mujeres. Y entonces eso lo menciona la CEPAL como una clave positiva para generar de alguna manera una política de las mujeres, hacer accountability social, hacer control político. Puede que usted no gane las elecciones, pero sí que puede hacer un buen papel en las veedurías ciudadanas. Entonces ahora hacemos ese rol no como un rol subsidiario, un rol no como un rol decorativo, sino como un rol sustantivo de la estructuración política en América Latina. Hay muchas discusiones acerca de lo que es coyuntural o de los escenarios contingentes en la transformación legal, y aquí el ejemplo de Colombia es el más clave, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a la reciente despenalización del aborto, pero aprovechar las coyunturas políticas ha sido muy potente para el movimiento social de mujeres, para estructurar una política de alguna manera con compromiso diferencial. Entonces, ahí el llamado es que utilicemos de alguna manera, de manera más, perdón por la redundancia, pero de manera más estructurada, los escenarios coyunturales para potenciar nuestras luchas. Perdón, el MeToo ya no lo anunció, son muy importantes las coyunturas políticas para construir políticas públicas de mujeres. Y entonces, hacer agendas regionales, que tengamos estos escenarios o estas plataformas en donde compartamos a nivel latinoamericano es tremendamente poderoso. Escúchenme un momento. Y nos quedan solamente tres estrategias: seguimiento y monitoreo, que es muy parecido al tema de Uruguay, de la contabilidad social, pero que tiene que ver más con la generación de evaluaciones de impacto sobre las políticas públicas de mujeres. Desde que se creó la CEDAW en América Latina, ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, hay más de 400 políticas con perspectiva de género. Y esto no lo hacemos o no hicimos la búsqueda de manera literal. No son solo las políticas públicas que mencionan la palabra mujer o que mencionan la palabra género o que mencionan la palabra feminista, sino son políticas públicas que tienen incorporado al menos tres características dentro de su estructura. Una caracterización de las brechas de desigualdad, ¿cierto? Una estrategia de diferencialidad en la atención entre mujeres y varones y una estrategia de seguimiento al cerramiento de la brecha. Si nosotros de alguna manera hacemos evaluación de esas políticas, tendríamos grandes insumos o grandes pistas para saber cómo trabajar por la inequidad de género en América Latina. Pero el problema de nuestros países es que no hacen monitoreo. El único país juicioso en hacer estrategias de monitoreo de política pública es Costa Rica. Y por monitoreo me refiero simplemente a estrategias centrales. Mencionan no funcionan las estrategias monetarias de las características de las destinadas para mujeres. Darle ensayo a las mujeres condicionados al cuidado, porque usted recibe sus subsidios y llega a si lleva a su hija a su atención médica y atención a cada una escolar. Eso es positivo, eso rompe la brecha de pobreza de las mujeres. Trabajar, por ejemplo, en la alfabetización financiera de las mujeres desconstruye escenarios de autonomía económica importantes o aumenta los brotes de violencia en sus hogares. Tenemos que tener evidencia empírica sobre cómo funcionan los programas en nuestros países. No hay evidencias empíricas de impacto o de significancia de los programas de género en América Latina. No existe ni siquiera una metodología establecida para medir impacto. Los economistas más famosos dicen que debe hacerse con la metodología tradicional del grupo de control, pero seguramente encontraríamos unas metodologías muchísimo más precisas para medir el enfoque de género e impacto de algunos programas.
Hay que tener capacitación en cambios culturales y hay que tener información en datos. Y por eso nos referimos de alguna manera a la preocupación que ha tenido por la variación cultural países como Bolivia, de manera muy importante, apostarle a los dispositivos culturales, los medios de comunicación masivos, las telenovelas, los comunicados o el contenido digital está en el centro de la discusión cuando hablamos de rompimiento de las barreras de género y también tener datos confiables, información desagregada por género, registros administrativos oficiales desagregados por género para que sepamos dónde están las mujeres y cómo están las mujeres es fundamental. Y en eso Chile es líder regional de manera muy importante. Digamos con la siguiente diapo, porfa, Mata. Y estos son ejemplos simplemente de la legislación colombiana. Les puedo mandar esta presentación. En Colombia tenemos ya ley de igualdad de salario, reforma pensional, reforma de licencias de maternidad, la ley de economía de cuidado, la ley de cuotas, la ley que incorpora Belén do Pará de las distintas clases de violencia, la ley Rosalvira Celis del feminicidio, la despenalización del aborto. En Colombia, la reasignación por derecho a las personas trans y matrimonio igualitario, para nombrar algunas. Es decir, ese cambio en la legalidad, y eso ha venido siendo mi argumento, ese cambio en la legalidad tiene unos frutos materiales muy importantes y ha incorporado a la fuerza a las mujeres en la política y en la legalidad y además en el lenguaje del Estado. Siguiente, Nata, por favor. Y es muy importante, de alguna manera, sobre todo en escenarios como Latinoamérica, que tengamos o que regresemos a la escala comunitaria. Hay un sesgo principal en el diseño de políticas públicas de género en la región y es el sesgo de lo urbano, ¿cierto? La preocupación global feminista está escrita por mujeres de capas medias altas, educadas, blanco-mestizas y heterosexuales. Y es muy importante hablar de las disidencias o de los movimientos contrahegemónicos en el feminismo. La región de donde yo hablo, el Pacífico colombiano, tiene una vicepresidenta. Y Francia Márquez, que es nuestra actual vicepresidenta, sí que nos ha enseñado a pensar en la escala comunitaria como una escala política. Y entonces quizá las variaciones que necesitemos deban apelar de manera más contundente a escalas distintas o espacios distintos a las ciudades como espacios de reflexión, como espacios para pensar que la participación de las mujeres en lo femenino. Y con esto, entonces termino, como les anuncié desde un principio, yo trabajo en este tema al que he dedicado mi vida, así que estoy muy abierta a seguir las conversaciones y las discusiones por otros medios. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Gracias por todo lo que nos diste de información el día de hoy. Hemos, digamos que pasado el tiempo, te agradezco porque, pues bueno, fue muy completa esa presentación que nos has permitido tener el día de hoy, así que te agradezco de verdad. Me dice que estoy en mute, no. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí me escuchan? Dice que alguien me Te dijo escuchamos muy bien. mute, pero no Sí, sé por qué. señora. Sí, doctora, buenas noches. Adriana Montoya, sí, señora. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces les decía que muchísimas gracias a Lina, a Sandra que se conectaron, que estuvieron ahí, a todas ustedes que están hasta este momento. Se suponía que eran hasta las 6, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos que a veces suele suceder. Yo quisiera no ahondar un poco más, o sea, porque ya sé por el tiempo de ustedes dos, de las personas que están aquí, simplemente de pronto darle la oportunidad a una persona o dos personas, digamos, dos personas que si tienen alguna pregunta, si no tienen preguntas, pues continuamos el día de mañana. Quisiera saber, alguien alce la manito a ver si alguna tiene, no para que se presenten, ya vamos a tener la oportunidad, simplemente como para que sigamos. Y si no, pues damos por terminada esta sesión que ha sido bastante enriquecedora. El día de mañana, recuérdenlo, ahí hoy les vamos a enviar el cronograma y les enviamos toda la información, el brochure y todo lo que respecta pues para estas clases que como ustedes saben
cada lunes y miércoles. Hoy fue una apertura, pero las clases van a ser los lunes y los miércoles, donde vamos a tener a varios estrategas políticos. Así que muchísimas gracias. No se olviden llenar el formulario. Soy muy insistente con eso porque eso nos da el tiempo pues, para ver de la asistencia que ustedes han tenido. Así que, pues nada, Lina, Sandra, a cada una de ustedes, muchísimas gracias por este esfuerzo y bueno, déjennos sus preguntas, envíenlo, que eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. A cada una de las personas, Juan Pablo, Macarena, Mónica, bueno, tantas personas que se conectaron, que se han conectado a diferentes partes. Ahí ya volvemos a enviar el formulario en este mismo espacio. Entonces, Lina, nuevamente, gracias. Estas presentaciones, en el transcurso de estos días se las vamos a enviar, se las vamos a estar enviando con toda la información. No se preocupen que a sus correos van a llegar todo este material y otro material que tenemos preparado para ustedes para que pues puedan seguir en este proceso de la escuela. Muchas gracias. Ahí está el link para que ingresen. Gracias, Lina. Gracias, Sandra. Gracias a cada una de ustedes que se conectaron. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, chao. Gracias.